encubierto, obviamente. En fin, a propósito de empresariado, ayer se realizó en ADE y gran parte del empresariado pidió pragmatismo al gobierno, al que llamó a impulsar un nuevo pacto fiscal, dejando de lado elementos como el impuesto al patrimonio, que de acuerdo a su pensamiento perjudica el crecimiento económico. El presidente Gabriel Boric señaló estar dispuesto a escuchar, pero pidió al sector privado ceder en su postura y buscar espacios de entendimiento. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, mensajes, reproches cruzados, pero también bastante consenso fue lo que marcó las posturas expresadas ayer en el Encuentro Nacional de la Empresa en ADE, que por varias razones era muy esperado y era también en cierta forma especial. Era, por ejemplo, la primera intervención en este encuentro del presidente Gabriel Boric ya en su investidura actual, había ido antes como presidente electo, y también era la primera convocatoria sin restricciones sanitarias, en un contexto marcado además por una crisis de seguridad, un complejo escenario político y sobre todo que ha dado pie a poco consenso sobre las reformas estructurales que se planteaba la moneda al iniciar su administración. La jornada la abrieron los dirigentes empresariales, donde, por ejemplo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, sorprendió con un emplazamiento en materia tributaria. Mostró sí disposición a generar un pacto fiscal, pero también con ciertas exigencias. Pidió, por ejemplo, dejar de lado aspectos como el impuesto al patrimonio. Por su parte, y en un discurso de casi 50 minutos, donde como es habitual también hubo salidas de libreto, respuestas directas a los predecesores, el presidente Boric respondió a este llamado, acogió esta voluntad de acuerdos, pero también aprovechó, por supuesto, de reprochar lo que, según dijo, ha sido la resistencia que ha tenido, y ejemplificando con un elemento, por ejemplo, la industria minera, a quienes acusó de hacer un lobby en contra muy duro del avance de un royalty para la minería. Se abrió a cambios más profundos, es cierto, pero también pidió al empresariado, en base a este ejemplo, mostrar sus cartas, decir en qué están dispuestos a ceder para poder abrir espacios de encuentro. Ricardo, por ejemplo, nos contaba qué partes no les gusta de la reforma tributaria. Escuchamos, pero yo le pregunto qué partes sí les gustan, para que podamos empujarla con también más fuerza. ¿Y en qué parte estamos cediendo cada uno? Ustedes nos mencionaban, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Escuchamos. ¿Podemos llegar a un acuerdo, encontrarnos en la mitad? ¿Cuál fue el planteamiento específico de Ricardo Meves, presidente de la CPC, al que respondió el presidente Gabriel Boric? Entre otros puntos que mencionó en su discurso, dijo, por ejemplo, que acá nadie puede imponer una postura, y eso quedó más que claro en el proceso constitucional fallido. Por eso también los dardos fueron a normas como, por ejemplo, el impuesto patrimonial y las utilidades retenidas, aspectos que fueron constantemente resistidos a la reforma tributaria, que finalmente terminó siendo un fracaso para el gobierno, rechazada en el Congreso. ¿Qué más dijo Ricardo Meves? Las reformas tienen que afectar lo menos posible al crecimiento y la inversión, que tienen que pasar a ser la prioridad de la agenda económica del gobierno. Era parte de lo que planteaba el presidente de la CPC, quien llamó a no enfocarse solamente en alzas de impuestos, sino que también, para generar este pacto fiscal, abrirse a elementos como, por ejemplo, combatir la inseguridad y también la informalidad laboral que puede estar afectando, por supuesto, a la recaudación tributaria. Por eso recordó, además, ya respondiendo a lo que fue este emplazamiento del presidente Boric, que los empresarios se han sentado a todas las mesas de diálogo que ha convocado el gobierno, han hecho sus propuestas y negó que hayan estado oponiéndose a todos los aspectos de la propuesta tributaria del Ejecutivo. Nosotros hemos planteado que estamos disponibles a llegar a que se grave el impuesto de quienes ganan más en lo personal, pero nos parece, y así lo hemos planteado también, que gravar a las empresas en su desarrollo, grabar las utilidades retenidas, que son donde está el ahorro de las empresas, nos parece que no es una buena medida. Luego fue el turno del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien reconoció, por ejemplo, que cuando llegó el programa de gobierno inicial no tenía muchos énfasis en materia de crecimiento, pero eso se ha ido nutriendo e impulsando una agenda proinversión. Dice, se puede recuperar cifras de crecimiento más robustas que a nivel tendencial, es decir, a mediano plazo pueden estar incluso cerca del 4%. Sin embargo, su llamado más fuerte también fue respecto al acuerdo tributario. Utilizó una metáfora, aludió a lo que fue la elaboración de un disco de los Beatles, donde dijo que no hay que, y esta fue la palabra que utilizó, no hay que taimarse ni tampoco atrincherarse en esta discusión, porque en las conversaciones que ha tenido, según dice, con inversionistas extranjeros de la industria minera, queda más que claro que no se puede seguir esperando por proyectos como el royalty. ¿Qué es lo que me dicen? Tenemos proyectos de gran envergadura, pero nuestro problema
es que cuando vamos donde nuestros accionistas y se los presentamos, nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con el royalty minero en Chile? No puede ser que después de 4 años todavía no podamos cerrar este tema. Vamos a presentar las últimas indicaciones, pero por favor, cerremos este tema. Se nos pasa el carro, se nos pasa el tren. No podemos quedarnos abajo. Hubo, por supuesto, reacciones directas del mundo de la minería, por ejemplo, por parte del expresidente de Sonami, Diego Hernández, quien acusó cierta injusticia a las críticas del presidente, aun cuando reconoció que por parte del gobierno, sobre todo, la discusión de impuestos ha madurado y las posturas están efectivamente mucho más cercanas que hace un tiempo atrás. En este sentido, en todo caso, y por eso acusa la injusticia, insistió en sus críticas al proyecto de royalty minero. Recalcó que nada tiene que ver con una agenda propia en que la industria esté defendiendo sus intereses, sino que tiene que ver con lo que es mejor para el país. Hay más realismo, pero todavía las tasas que están proponiendo son muy altas. Y no es un tema de pagar más o pagar menos. El tema es de si la minería chilena va a ser competitiva o no. Y lo tienen que ver de ese ángulo nomás. No es solamente decir, mira, las empresas están haciendo lobby para pagar menos. Lo que estamos haciendo es defendiendo la competitividad de la industria minera nacional. Ahora, del punto de vista política, quien dijo no tener ninguna duda del acuerdo que se va a lograr en esta materia fue el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber del PPD, que además hizo su propia lectura respecto a cuál era el mensaje que quiso entregar en este encuentro el presidente Gabriel Boric. El presidente, creo que lo dijo en 6 o 7 oportunidades, repitió el mensaje y yo tengo que entenderlo políticamente, tengo que decodificarlo. Y lo que vino a decir es, quiero sentarme a conversar. A veces uno no obtiene el 100% de lo que quiere. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que todo se obtiene menos. Bueno, es lo que tengo las fuerzas para avanzar y acordar, eso voy a hacer. Y eso creo que da un giro en el clima. Ahora, ¿cómo se sintetiza quizás la acogida que tuvieron las palabras del presidente en el empresariado? La verdad es que los dirigentes gremiales que estaban ahí presentes concuerdan en que la discusión tributaria no puede extenderse más allá de este año, que hay que generar un acuerdo, pero con un claro énfasis en priorizar el crecimiento como la principal fuente de recaudación. Y en el punto más político, también el llamado es que estas palabras que dice el presidente Gabriel Boric se traduzcan en hechos, sobre todo a la hora de pedirle al mandatario que sea él quien ejerza un mayor liderazgo si es que tiene que comenzar a dirimir posturas en estas discusiones que son controversiales, sobre todo al interior de su propia coalición. Tomás Cateri. A ver, Joaquín, varias cosas. Ayer el presidente dijo que el gobierno había cedido en cuanto al impuesto al patrimonio, ¿no? Dijo que estaba disponible, digamos, claro. Claro, pero resulta que ese es el gran empresariado. Si los otros no tienen esos patrimonios, que van a ser grabados, pues. Entonces, claro, es ceder a lo mejor ante la audiencia que estaba ahí, que es el gran empresariado, pero no frente a pequeña y mediana empresa. Eso es una cosa. Lo segundo, hace unos días hubo una carta muy importante que le enviaron al presidente Boric los dirigentes de la oposición, que finalmente esto se ve en el Congreso, o sea, no, es ahí donde se dictan las leyes, donde le plantearon al gobierno negociar todo junto. Reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud, royalty minero, la agenda de seguridad. ¿Se habló esto ayer en la ENADE o siguen los empresarios pensando que se tiene, y esa es la tesis del gobierno, que se tiene que negociar todo por separado? A ver, el presidente esgrimió críticas a la oposición. En ese sentido, no aludió directamente a la carta, pero sí dijo, defendió, digamos, que ellos han abierto todos los espacios, y fue un mensaje que también ha entregado el ministro de Hacienda en los últimos días. Dijo, por ejemplo, la reforma tributaria se rechazó, lo acogimos, es legítimo, pero abrimos una instancia de diálogos tributarios, que de hecho ya están concluyendo, y que en esa instancia las únicas personas que no acogieron la invitación y no se han sentado a la mesa son justamente los dirigentes de oposición. Sin embargo, también del punto de vista de lo majadero que fue el presidente Gabriel Boric a la hora de decir busquemos espacios de encuentro, hagamos un gran pacto, por así decirlo, está en duda en qué se va a materializar aquello. Por ejemplo, solamente para ver algunas de las lecturas políticas que hubo ayer respecto a uno de los temas más contingentes y que debería resolverse en el corto plazo, royalty minero. Lo más probable es que se establezca una suerte de tregua. Esto tiene que comenzar una nueva votación el día martes y lo más probable es que se vote 1 o 2 artículos, lo principal del proyecto, para abrir un nuevo espacio de negociación, de conversaciones, donde eventualmente podría convertirse en un acuerdo más amplio. ¿Por qué? Porque se está esperando también hasta el próximo 7 de mayo, donde hay una votación, donde se va a elegir a los consejeros constitucionales, pero por supuesto también se va a redistribuir el escenario político. Eso es el próximo gran hito que se está esperando para ver efectivamente cuáles son las cartas de
cada sector y cuál va a ser la postura que van a tener frente a todos estos temas que tienen que conversarse. Oye, fíjate que cuando se habla de impuestos, ¿para qué son los impuestos? Bueno, porque hay que financiar el mundo privado, tiene que financiar el mundo público, ¿no es cierto? Y el mundo público realizar algunas cosas en beneficio de la población. Eso es. Fíjate que ayer se hablaba mucho de impuestos y se habló mucho de la nueva política del litio, etcétera, pero resulta que no se habla del mundo público y su eficiencia. Ni siquiera una palabra sobre modernización del Estado. ¿O se escuchó alguna? Por parte del gobierno, no. Por parte de los empresarios. Sí, claro, pero es que ese es el punto, pues. ¿Cómo se va a gastar esta plata? ¿Se va a modernizar el Estado o no? Fíjate que eso se ha borrado absolutamente de la agenda. Entonces también aquí hay un tema que está al debe, ¿cómo se moderniza el Estado? Ya sabemos todos los problemas que hay en el Estado. Problemas de eficiencia, problemas de funcionarios que no hacen su trabajo. Todo esto es evidente. La contratación enorme de funcionarios en los últimos tiempos sin que haya una contraprestación clara. ¿Qué es eso? ¿Con qué recursos? Hay algo ahí que no conversa. Y en estas alocuciones, Joaquín, que hace el gran empresariado, se dan momentos para, por ejemplo, hablar de algunos de sus representantes como las ISAPRES, por ejemplo, y todo el entuerto en el que están involucrados y a sus 3 millones y algo de afiliados además, o fuera de esta famoso trabajo público-privado, fuera de eso, la Polar, por ejemplo, que también está metido nuevamente porque la Polar tiene antecedentes, también dañando a sus consumidores. ¿Se dan esos espacios para poder revisar la situación en la que el empresariado también tiene bastante responsabilidad? Ese fue un apartado, digamos, del discurso del presidente de la CPC, Ricardo Meves, pero que fue en realidad un par de frases, que en todo caso se podría decir que fue lo más aplaudido, pero porque también se podría decir que fue una referencia combinada. Por una parte, justamente abordó lo que ha ocurrido recientemente con la Polar y dijo que acá ninguna empresa puede desligarse de sus responsabilidades cuando está involucrada en una irregularidad de este tipo. Dijo que acá lo importante es asumir las responsabilidades, no culpar, como en este caso, por ejemplo, a los proveedores, aunque también ejemplificó en ese caso con lo que ocurrió con la clínica Sierra Bella. Dijo, en el mismo caso, no se puede culpar a los tasadores, pero sí fue esa la referencia que hizo el presidente de la CPC, Ricardo Meves, más allá de que durante la semana, por ejemplo, han mantenido el discurso que dicen siempre. Acá, si se comprueba esto, efectivamente es completamente reprochable y no se puede seguir repitiendo porque afecta también la imagen que tiene la empresa de la sociedad. Pero ese fue el punto que mencionó respecto a aquello y que fue también uno de los puntos más aplaudidos de su discurso. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, hasta pronto. Y en el segmento más político de su discurso, digo, en ENADE, el presidente Gabriel Boric llamó al empresariado a dejar de lado las suspicacias que existen entre su coalición y el sector privado. Y además invitó a eliminar las rigideces para lograr la unidad, lo que a su juicio es el único antídoto en contra de la inseguridad. El informe es de María José de la Barra. Los empresarios no se mueven solo por la codicia, como mi generación política tampoco se mueve solo por el poder o el romanticismo voluntarista. Esta fue una de las frases con las que el presidente Gabriel Boric abordó su relación con el mundo privado en ENADE 2023. También aseguró que es evidente que hay suspicacias de su sector con el gran empresariado y viceversa, y que el punto clave es unir esfuerzos por el bienestar ciudadano. Fue en este tramo de su alocución donde señaló que en vez de condenar que haya cambios en el rumbo del gobierno, se debe valorar la capacidad de corregir en el camino que ha mostrado su administración. ¿Hemos aprendido? Obvio que sí. ¿Hemos tenido que corregir? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto de los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Acaso, me pregunto, tendría más credibilidad una autoridad que embista tosudamente contra la realidad, aunque eso lleve al país por un mal camino? El mandatario llamó a terminar con el miedo de realizar cambios estructurales y, en vez de trabarlos, apuntar a modificaciones graduales y moderadas. Sobre este punto y otros del discurso se refirió la expresidenta Michelle Bachelet, quien a la salida del encuentro dijo coincidir con el mandatario en las prioridades y desafíos de país que planteó. Yo creo que el presidente ha dicho cuáles son aquellas tareas fundamentales para lograr un país que vuelva a tener confianza. Creo que eso yo comparto completamente esas prioridades que él ha definido y espero que no sean solo palabras, sino que hechos. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, afirmó que fue un discurso franco, directo y con buen tono, lo que sería buen síntoma de cara a las discusiones que se vienen. Ambos
plantearon con legítimos disensos o matices la necesidad de llegar a acuerdos en un pacto tributario en el tema de seguridad y en el tema de pensiones. Si todos los sectores estamos de acuerdo en aquello, Chile va a tener un resultado auspicioso en esa materia y eso es lo que yo espero. Pero no todos quedaron contentos. A la salida, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, dijo que el discurso del mandatario fue solo buena crianza. La verdad que en la forma impecable, un agrado escucharlo tan moderado, tan distinto a cuando gritaba en la Plaza Italia. Hoy día parece que se contagió en el espíritu de Casapiedra y muy moderado, un agrado escucharlo en la forma. Pero en el fondo no hay ningún contenido. Otro eje central en el discurso del presidente fue la seguridad. Al respecto, se refirió a la petición de algunos de decretar estado de excepción en la región metropolitana, señalando que es una mala idea, porque en lugar de encerrar a las personas en las casas, se debe fortalecer a las policías y recuperar los espacios públicos.